Hola, Vini, ¿cómo están? Buen día, Gastón. Un gusto saludarles. Muchas gracias por el espacio, como siempre. No, hombre, al contrario, a ti, Adriana, por regalarnos de tu tiempo. Oye, lo que decía ahorita Viri, ¿no? La renovación de la dirigencia nacional primero y después pasamos a la estatal. ¿Cómo van? Fíjate que hay 29 dirigencias estatales que tendrían que renovarse a la par de este proceso electoral. Ok. En algún caso se ajusta. Y créeme que para mí es muy importante que tu auditorio, Gastón, y su auditorio, Viri, sepan que hay una preocupación que yo he externado que tiene que ver con que, por un lado, se está planteando por algunos de los aspirantes más cercanos a la dirigencia nacional o cercanos a la dirigencia nacional, que hay que ir por militantes, que sí es importante, que hay que generar estas condiciones de participación de los militantes, y por otro lado las dirigencias estatales se están agrupando para que en el caso de las dirigencias estatales toda la elección sea por consejo. El argumento que dan es: mejor hay que cuidar la unidad y vamos a tener candidatos de unidad. Y no se han dado cuenta, Gastón, Viridiana, que justamente ese es el problema. ¿Candidatos de unidad de quién? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? Si finalmente lo que se dio de mensaje el pasado 2 de junio es que las mexicanas y los mexicanos nos están reclamando democracia primero interna, porque es un asunto de congruencia para poder exigirle al gobierno federal que cumpla con su responsabilidad también democrática. Entonces me parece que este es un elemento que tendríamos que tener cuidado. Yo estoy haciendo un llamado a todos los militantes a que se organicen, a que hagan todo lo posible porque en sus estados exijan su derecho de votar y ser votados. No, ojo, no estamos pidiendo el resultado, estamos pidiendo que se nos deje participar. Y ese es el problema de fondo que nosotros vemos ahora en esta segunda parte del proceso, Gastón, Viri. En esta segunda fase, ¿qué estás esperando? Vaya, ¿cuál es el resultado óptimo para esto? Mira, yo esperaría que la mayor parte de los consejos estatales asuman su responsabilidad con el país, con sus estados. Los resultados, incluso en Yucatán, por ejemplo, pues no son los óptimos. Creo que es importante saber con quién contamos, para qué contamos, que nos preparemos para las siguientes etapas. Y en lo personal, yo espero que la emisión de la convocatoria incluya el sentir de los panistas primero, porque es muy importante tener claro qué sienten los panistas, y es después de eso ya la posibilidad de reconstruirnos con mucha responsabilidad. Adriana, ahorita me regreso a esto que acabas de decir, poniendo a Yucatán como ejemplo, pero a los demás estados en general. Entonces, lo que nos estás diciendo es, a ver, parece ser que están tomándose las decisiones en las cúpulas de los partidos, incluso en los estados, y no se le está preguntando a la militancia. Eso es lo que nos estás explicando ahorita, ¿no? Le tienen que preguntar a la militancia, porque eso es precisamente el error cometido. Exactamente es lo que te estoy diciendo, Gastón, que se sigue cometiendo el mismo error, pensando que está bien que se equivoquen las cúpulas, pero que no se equivoquen los militantes, ¿no? O sea, los militantes no tienen derecho a equivocarse, no tienen derecho a participar, no tienen derecho a opinar, incluso a decidir como quieran decidir. Uno nunca sabe si deciden incluso por el oficialismo. O sea, el asunto es, por lo menos, involúcrenlos, tengan la posibilidad de que ellos tomen su decisión. La democracia tiene que ver con eso, Gastón, no con no con el resultado final, sino con la posibilidad de incidir en todas las cosas que hoy se están haciendo incorrectas y se están haciendo de manera equivocada. Tan es así que ahí están los resultados. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué tiene que suceder para que este proceso democrático se lleve a cabo? Mira, las reglas del PAN, Viri, son muy claras. Las reglas del PAN te establecen que el método ordinario es la participación de militantes. Eso es lo que te dice el estatuto. Lo que se necesita es voluntad política para aplicarlo, responsabilidad política para entender el momento que vivimos. Se necesita entender que la gente no nos cree ya, y que para ser creíbles estamos obligados a dar pasos certeros, cumpliendo los estatutos, las normas, involucrando a los militantes, dando a los ciudadanos el ejemplo de lo que estamos exigiendo al gobierno federal, ¿no? Estamos platicando con Adriana Dávila, ella además es aspirante también a la presidencia del Partido de Acción Nacional, y estamos platicando sobre este tema del PAN en los estados. Me da la impresión, Adriana, que se siente como si hubiera un barco que se está hundiendo y los que lo están controlando ya están decididos a no moverse de donde están
cierran los oídos, no se dan cuenta de la magnitud de lo ocurrido. No he escuchado ninguna aceptación de lo ocurrido como un error, no he sido testigo de ningún análisis de lo que pasó. Tenemos por un lado unos presidentes religiéndose, por otro lado tratando de manejar. ¿Por qué crees tú que esté esta necedad en estos partidos que nos queda claro a gran parte de la población que ya están en las últimas, por lo menos como los conocemos? Mira, hay varias teorías, pero la primera que yo quiero creer, porque todavía confío, es que tiene que ver con irresponsabilidad e ineficiencia. Fíjate bien, o sea, esa sería la primera. La más preocupante, la que me parecería terrible, es que sea por complicidad. Imagínate que hoy ante lo que vemos, lo que se esté planteando por mantener el poder sin entender que todos somos parte de esta reconstrucción que tendríamos que hacer en la oposición, en los partidos de oposición, pues sea básicamente un mandato desde Palacio Nacional. A mí eso me parecería sumamente grave, porque hay quienes están peleando, fíjate bien, Gastón, Viri, una interlocución con el gobierno federal, como si el gobierno federal quisiera conversar en este primer momento con nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros para conversar y para reiniciar un diálogo de respeto con el gobierno federal? Primero, necesitamos el respaldo de los ciudadanos. No hemos entendido eso y necesitamos el respaldo de los militantes. En la medida en que la oposición tenga el respaldo de la gente, de sus militantes, de su base que lo conforma, que vaya creciendo, y segundo, que seamos creíbles, que nos tengan confianza, primero los militantes y los mexicanos, podremos entonces sí enfrentar a un régimen que se antoja no solo autoritario, sino que piensa que con estas dirigencias débiles que tenemos y con las que quiere pretender y pretende imponer también de la misma manera débiles, pues lo único que está intentando es administrar todas las derrotas. El partido, si quiere ganar, tiene que reconstruirse. El partido no puede ser, en el caso de Acción Nacional, solo un administrador de derrotas. Eso me parece que es terrible. En el caso, por ejemplo, de estas pláticas que nos comentas con el oficialismo, ¿cuál sería vamos a decir, el beneficio, lo que se buscaría con estas pláticas con el oficialismo? Mira, la política, Viri, se trata de conversar, se trata de dialogar, eso es algo que estamos rompiendo. La oposición, aún con todas sus debilidades, tiene el respaldo de al menos 16 millones de personas. Y adicional a ese respaldo que te da esos votos que son mexicanos y mexicanas que no piensan igual que en el oficialismo, hay 40 millones más que están, que no votaron y que nos dijeron con toda claridad, con su inasistencia en las urnas, que no le somos opción ni en el gobierno ni en la oposición. De tal manera que los problemas que tenemos en México deben resolverse con la participación del mayor número de mexicanos. Entonces hay que ir a conquistarlos y hay que decirles, oye, tenemos contigo, la clase política puede resolver tus problemas de inseguridad, puede resolver tus problemas de pobreza, puede resolver tus problemas de salud, porque estamos trabajando pensando en ti, en el que votaste por nosotros y en el que no votó por nosotros. Eso significa la política, de eso se trata el diálogo, de encontrar soluciones para todos, pienses o no pienses igual. Y como hoy hay una visión unilateral en el gobierno, es necesario restablecer el diálogo con el gobierno, pero no se puede restablecer el diálogo desde la posición del sometimiento, es decir, desde lo que el gobierno te impone o que tú piensas que está correcto, y tampoco se puede establecer el diálogo desde la debilidad de la oposición que está sometida pues por distintas causas. Yo te decía, la primera, que creo que es la que debo pensar que es la que está imperando, que es la de la ineficiencia y responsabilidad y de intereses de unos cuantos, ¿no? Pero la segunda, que me parece, insisto, más grave, pues es la que te imponen porque sea un asunto de complicidad con el gobierno. Eso me parecería verdaderamente terrible porque no ayudará a los nuevos gobernantes que entren, Viri y Gastón. O sea, los que entran como alcaldes, los que entran como gobiernos, en el caso concreto de Guanajuato, o alcaldes, en el caso concreto de Mérida, deben tener un partido fuerte que los respalde, porque si no el siguiente paso, tanto para uno y otro, más los otros gobernadores que están, pues va a ser que los echen de sus estados, de sus lugares. O sea, creo que es importante entenderlo. Vean lo que pasó con Curi en Querétaro. Sí. Adriana, pues muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y seguiremos pendientes de todo lo que ocurra. ¿Te molestamos en unos días más?
No es molestia, al contrario, Gastón Viri, soy muy honrada y agradecida que me permitan este espacio con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tiene. Es Adriana Dávila Fernández, ex senadora por Tlaxcala. Y bueno, todo este tema de la oposición y el Partido Acción Nacional.